invitando a esta jornada que quiso organizar en un momento el MinCit, hoy la está organizando el ex MinCit, en ese marco por lo menos. Estamos en esta jornada y de todos estos hechos, de todas estas universidades, nosotros somos la más joven. La más joven no solo en el año de creación, sino también en el año que comenzamos a funcionar. Así que, sobre todo, hoy venimos a aprender. El agradecimiento que no es obvio, digo, un agradecimiento real, sincero, porque cuando empezamos a charlar, invitados por Miguel Venegas de la Universidad de Sarmiento, acerca de empezar a juntarnos alrededor de la temática emprendedora, Ernesto desde el primer momento dio señales de que la temática le interesa, de que están trabajando, de que están haciendo un gran esfuerzo, y realmente eso se ve por el empeño que le puso cuando vimos la posibilidad de hacerlo en el marco del emprendedor tecnológico. Digo, me parece que está muy bueno que en una universidad nueva, que una universidad que está arrancando, que tiene ganas, que tiene toda esa furia que uno tiene al principio, incorpore esta temática en el ADN desde el principio y se dé lugar a discutir, a debatir estas cuestiones, sobre todo en un momento tan particular en donde creo que hay que hacer un uso y no abuso de la palabra emprendimiento, emprendedorismo. Hay que poner las cosas en su lugar. De cara a la sociedad me parece que nos estamos debiendo algunas aclaraciones, algunas conversaciones, y precisamente por eso la idea de que esto fuera un conversatorio alrededor de la temática del emprendimiento. Y es muy bueno, la verdad que es muy bueno poner un punto de inicio para darnos un lugar para pensar, para darnos un lugar para reflexionar y para ponerle marco, como decía el compañero la otra vuelta en la primera reunión, en torno de pensar el emprendedorismo en el marco de una lógica de desarrollo, digamos, una razón de ser, fundamental. Sin eso caemos en algunos lugares comunes que la verdad que no es el interés de quienes, por lo menos conozco, que estemos trabajando en la temática. Contar la experiencia de Luján es contar un poco mi vida, digo, no, me cuesta mucho disociarla. Yo me ingresé en la universidad, una universidad que fue cerrada por la dictadura, reabierta por la democracia. La Universidad reabre en el 84, ya empieza en el primer cuatrimestre del 85, con Hernán Macarini, un amigo de varios acá, estudiamos juntos, cursamos, junto al actual decano Miguel Núñez del Departamento de Sociales, éramos parte del grupo de estudios. Nacimos, por eso digo, me gusta mucho ver esto de universidad nueva y ver estas universidades nuevas y transitar estos procesos. La gente de Moreno me ha invitado a ser parte también de este proceso y la verdad que lo vivo con mucha intensidad porque me remite a mi propia historia, digo. Una universidad que se crea sin modelos de referencia, digamos, a partir de lo que debería haber sido un proceso que quedó trunco por el proceso militar, que se recupera con la democracia simbólicamente, pero que no encuentra demasiado bien su destino hasta que empieza a funcionar, empieza a caminar. Y cuando empezamos a caminar, empezamos a darnos cuenta de que había una necesidad de pensar en la posibilidad de hacer otra cosa distinta al trabajo en relación de dependencia. Y el emprendimiento era básicamente una salida para eso. Yo lo menciono mucho porque realmente fue el tipo que nos convenció a todos, Hernán, acerca de darle bola a estas cosas del emprendedorismo, de las incubadoras. Y él es un tipo muy inquieto y se fue, y qué sé yo, en un proyecto con Hugo, con Carlos Gianella, con Ariel, en ese momento Ariel Nota. Y nada, eran unos tipos que dieron vuelta a lo que estaba haciendo la incipiente universidad y empezaron a hablar de estas cuestiones y armaron un programa emprendedor, que era un programa que defendía el rectorado cuando no había otra cosa en el medio. Bueno, por estas cosas se empieza a juntar con un montón de gente que hoy terminan siendo un poco los próceres que han impulsado esto, Oscar Galante, que seguramente por ahí venían, me dijeron. Bueno, de vuelta, Carlos Llanera, Hernán, empiezan a promover, arman esta cosa de lo que fue la incubadora, sin tener muy claro para qué salió la incubadora. Pero bueno, arrancamos con la idea de trabajar un poco con lo que nos venía dado. Esta idea del emprendedorismo no era muy sui generis, pero sí era una idea que estaba aprendiendo en América Latina, fundamentalmente en Brasil, allá por la década del 90. Creamos a partir de este programa emprendedor, se arma la primera incubadora universitaria, y ahí tenemos la discusión con la gente de San Martín, con la gente de La Plata mismo, que era parte, Edgar Winnie, yo me acuerdo en ese momento,
uno de los próceres también de esta cosa del emprendimiento. Y empezamos con una temática que tenía que ver con la promoción digamos, el emprendedorismo como una cosa confrontando el trabajo en relación de dependencia. Y a partir de ahí se incorporan modelos que venían dados, esta idea de formación de emprendedores, formación de empresarios nacientes. Una cosa novedosa que incorporamos en su momento era la cuestión actitudinal, no era solamente la formación técnica. Nosotros somos varios, mayoritariamente tenemos formación en cuestiones de gestión, con lo cual la cosa más dura, más de planificación nos quedaba bastante cómoda, disciplinarmente. Entonces incorporar esta cosa de la cuestión actitudinal en la temática emprendedora aparecía como toda una novedad. Armamos lo que se llamaba el Sistema Tutorial de Desarrollo Empresarial, que era básicamente un programa que pudiera transferirse a otras localidades. Trabajamos con la cooperativa 9 de Julio en su momento, la cooperativa de Bolívar, que nos pidieron casi como un proceso, como un proyecto, una actividad de consultoría, que no era exactamente así, pero era casi eso, donde la universidad transfería las capacidades de formar emprendedores, y esa fue una experiencia recontra interesante. Mientras tanto, la cosa parecía que funcionaba de la universidad para afuera, hacia adentro. La universidad, la academia era muy reactiva en la temática de emprendimiento. Recién le pudimos dar entidad académica en el año 2006, cuando se modifica el programa el plan de estudios de la licenciatura en administración, y ahí conformamos una materia. Y ahí como que la cosa se estabilizó un poco, ¿no? Y empezamos a tener un programa académico con todo lo que la academia te pide, una carrera académica. Empezamos a tener algunos de los cuadros que estábamos participando, de los docentes que éramos parte de esa movida, a tener formación en la temática. Bueno, yo en particular, Hernán venía de hacer una maestría en Bolonia, en la Universidad de Bolonia. Yo en particular tuve la posibilidad de hacer la maestría de la Universidad de Sarmiento, en Economía, la maestría de Economía y Desarrollo Industrial con especialización en PYME, con lo cual íbamos conformando, por eso digo, arranqué diciendo que no lo puedo separar de mi vida, porque fue conformándose un corpus que a su vez fue cambiando la mirada que teníamos acerca del propio proceso, acerca de lo que entendíamos en torno al tema del emprendimiento. Consolidarlo como materia para nosotros significó estabilidad, fundamentalmente, sintetizando un montón de años en muy poco tiempo. Y también significó la posibilidad de pensar de una manera distinta el fenómeno emprendedor. Yo cuento siempre esto porque la pregunta que nos hacía el gerente de la cooperativa de Bolívar: ¿qué están con la incubadora? ¿Los pollitos para cuándo? Y la verdad que los pollitos no aparecían, uno hacía lo que decía Manuel de Bolton, que había que hacer para que apareciera el emprendimiento, y los emprendimientos no aparecían, y la gente venía chocha en los cursos y nos mandaba besos, y se en contacto con nosotros. Digo, hacíamos todo fantástico, pero la empresa no aparecía, claro. Ahí empezamos a dudar de lo que hacíamos. Y a plantear, che, pero bueno, ¿no será que no alcanza con dar cursos para que aparezcan emprendedores? Y bueno, cuando uno se corre del lugar, cuando tuvimos la posibilidad de pensar en términos, cuando tenemos la tranquilidad académica de poder pensar en la temática, empezamos a cuestionar lo propio que estábamos haciendo, como en general hace la propia academia. De ahí pasamos a una visión mucho más de proceso, por eso me gusta tanto esta idea de pensar el tema del proceso emprendedor, y no tanto esta cosa tan meritocrática, Berreta, de la figura del emprendedor como esto de levántate, tú puedes, digo. Y me parece que hoy la discusión tiene que ver con plantearnos eso, digamos, poner las cosas en su lugar, ¿no? Nada, en este breve raconto les cuento que hemos avanzado en este sentido, hemos empezado a pensar la propia formación a partir del seminario para la licenciatura de Administración, con esta idea más de proceso, incorporando otras prácticas pedagógicas, la visita de los emprendedores casi en cuestión de rigor, visitas de funcionarios. Digo, la temática del emprendimiento como me parece que participa de esta necesidad de revisar algunas cuestiones pedagógicas que afectan a toda la institución académica, pero que en particular nos pega la línea de flote, porque en general nos cuentan las costillas por un resultado que la verdad que está mediado en el tiempo y además está mediado por un contexto. Digo, no hay nadie más fanático que yo en todo esto de la importancia del emprendimiento desde la educación. Lo que digo es no alcanza. Hay que entender el contexto.
trabajar en términos del desarrollo emprendedor tiene que ver con identificar las particularidades de un territorio, de una región y de un marco en el cual se dan los fenómenos de emprendimiento. Y a partir de ahí poder pensar estrategias que son singulares, que son únicas, y por eso parecía tan buena esta oportunidad que nos daba la Universidad de Burlingame de poder empezar a discutir con otros colegas que están incorporando esto desde el momento cero casi, y darnos un lugar para charlar. Creo que lo más relevante que uno puede contar así, digamos, como cosa saliente y para no monopolizar el uso de la palabra, tiene que ver con estos grandes hitos que puedo marcar, que en todo caso después seguiremos charlando. Pero creo que bueno, un poco la pelota está en la cancha, así que la intención es que sigamos contando, ¿no? Mi nombre es José María Ochoa, director de la carrera de Ingeniería Eléctrica y también soy profesor de la Universidad de La Plata. Bueno, la idea de conversar el tema de emprendedor lo veo como un desarrollo que tiene un contexto donde tienen que incorporarse todos los actores. Cuando Pablo decía de este grupo, recuerdo que justamente nosotros administramos la ciencia y la tecnología dentro de la provincia de Buenos Aires, en la CIC, Comisión de Investigaciones Científicas, y el primer programa que se votó con un financiamiento, estoy hablando del año 2007-2008, que ya le habían puesto 2 millones de pesos. Se imaginan, en ese contexto no era algo menor. Entonces, creo que pasa por acciones que tienen que ser concretas. Si vamos a hablar de un desarrollo, tiene que haber acciones concretas e inversión. Pero particularmente yo lo quiero hacer muy corto y cuando hablamos, dicen, bueno, ¿dónde está el ejemplo? Y el ejemplo yo lo tengo en la Universidad de La Plata, particularmente con un gran emprendedor y un visionario que es justamente un amigo y compañero de Luján, que es el dueño, el CEO del laboratorio Shitsuke. Shitsuke hoy es un laboratorio nacional con reconocimiento internacional para el ensayo y el testeo de muchas de las cosas que tienen que ver con la seguridad de las personas. Fundamentalmente con lo que es la seguridad eléctrica, la electromedicina, todo lo que tiene que ver con electrocomponentes que van enchufados a la red, tienen un ensayo de seguridad antes de ser comercializados. Todo lo que tenga que ver con la seguridad de la industria de la construcción, zapatos de goma, guantes, guardapolvos, todo lo que tiene que ver con la eficiencia energética, la medición de lámparas. Bueno, hoy ese laboratorio, que prácticamente debe tener acreditadas unas 100 normas y procedimientos de ensayo, que emplea más de 40 personas, que ya les digo, tiene un alcance internacional, el reconocimiento internacional, que quiere decir que el ensayo que se hace en Argentina tiene validez en el exterior y tiene reconocimiento mutuo. Este laboratorio nació como una startup dentro de un laboratorio universitario de la Universidad de La Plata, que lo habíamos fundado justamente un par de profesores e ingenieros que ahí estábamos. Y les puedo asegurar que la cantidad de equipos con que empezó ese laboratorio no superaba lo que puede entrar en esta mesa. Y ahí nosotros vimos en ese momento y visualizamos la importancia que no solamente el sector universitario y el sector del Estado participara en lo que eran los ensayos y en lo que eran los laboratorios acreditados, sino tenían que desarrollarse en la parte privada. Y nosotros apoyamos, primero lo poco que tenía, lo puso en la universidad. El laboratorio de la universidad rápidamente creció por el sello de la universidad. Y paulatinamente le fuimos transfiriendo todo el equipamiento, le fuimos transfiriendo parte de lo que eran los ensayos que recepcionaba la Universidad de La Plata, hasta que ese laboratorio, digno de visitar, donde casualmente el primer proyecto de investigación que pudimos obtener dentro de la Secretaría de Políticas Universitarias, una investigación sobre eficiencia de motores
eléctricos con este laboratorio, fundamentalmente en la realización de los ensayos. Entonces, esto hoy es una realidad, es un emprendimiento que no es simplemente un fin comercial. Justamente cuando le pedí la autorización para hablar, me dijo, acordate que no soy un emprendedor. Él es una persona que vino a trabajar con todos los productores, con todos los fabricantes para mejorar los productos, para mejorar la competitividad y obviamente para que cada uno pudiera estar dentro de la norma y cumplir con el mercado. Entonces es una persona que viene de cierta forma a aportar algo dentro de la sociedad. Esto es una realidad que tiene reconocimiento internacional, que tiene todos los reconocimientos del Estado para ser un laboratorio acreditado. Nació de un desarrollo de un emprendimiento en la universidad. ¿Qué quiero decir? Como nosotros tenemos que desarrollar y tener políticas de desarrollo. ¿Por qué? Porque justamente este laboratorio, lo he visto, no ha tenido ningún empacho en rechazar ensayos que significaba un montón de contenedores en el puerto que no podían entrar. Y ha recibido las presiones de las cámaras, les puedo asegurar, las presiones de las cámaras electrónicas, de las cámaras de comunicaciones, de luminarias, y ha sido un faro dentro de lo que es la normalización dentro de la Argentina. Así que no solamente cumple una función técnica, una función de un desarrollo, sino también una función de normalización y ordenadora dentro del mercado. Así que yo simplemente quería compartir esto, que me parece que cuando uno habla de la universidad dice, bueno, ¿qué hacen en la universidad? Bueno, acá claramente estamos hablando de una startup, de un desarrollo emprendedor dentro de una universidad. En cierta forma veo algún apunte que tiene acá, ahora que nos va a hablar Sebastián. Creo que en el mundo también justamente de esto se está hablando. Hace poquito hay un reportaje a Tony Blair, realmente un líder del laborismo inglés muy importante, y él definía el futuro de Inglaterra a través de la innovación, del desarrollo emprendedor, pero fundamentalmente lo que es la innovación y la investigación en las universidades y la producción de conocimiento. Y creo que nosotros ahí es donde tenemos que apuntar, como una misión de la universidad, una misión de esto, de juntarnos todos, de crear vínculos, pensando en ese tipo de desarrollo. Me presento brevemente, mi nombre es Sebastián Calvo, tengo 34 años, soy licenciado en biotecnología, dirijo el Instituto de Biotecnología de la UNAUR y he cursado un camino breve, humilde en el mundo del emprendedorismo, participando en la creación de dos compañías de base tecnológica, una sobre tratamiento y purificación de agua y otra sobre un sistema de producción de un organismo acuático, un proyecto que tiene un cariz más biotecnológico. Y gracias a eso atravesé una trayectoria en las diferentes instituciones de lo que se conoce como ecosistema emprendedor, el curso de formación de emprendedores del IPA, el programa Naves de la Universidad Austral, la competencia Jóvenes Emprendedores de Santander Río, la competencia Big Challenge, también hecho con una organización holandesa. Y la verdad es que después de transitar ese recorrido, siento que soy muy crítico, y una cosa que quería discutir acá, que me interesaba particularmente, del discurso hegemónico, ¿no? El discurso central que hay sobre el emprendedorismo. Quería que reflexionemos un segundo sobre eso, y para hacerlo creo que no podemos obviar el contexto en el cual estamos viviendo actualmente. Estamos hablando de emprendedorismo tecnológico, y la verdad es que hace muy poquito se degradó la jerarquía del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Eso me parece que no podemos soslayarlo. Y también la situación económica, ¿no? El descenso del consumo interno, las altas tasas de interés. Eso afecta profundamente al emprendedorismo, porque sabemos que el emprendedorismo, una de las cosas que necesita es inversión, y hoy en día es muy difícil obtener una inversión, teniendo en cuenta que las tasas de interés financieras son del orden del 60%. Entonces,
qué retorno espera un inversor que hace una inversión de riesgo con un emprendimiento, ¿no? Y eso muchas veces dificulta. No es para tampoco bajonear a nadie, pero sí para tener algún abordaje lo más realista posible. Y como les decía, quería discutir este concepto de discurso hegemónico sobre el emprendedorismo. Es una palabra y me parece que no hay que evitarla, me parece que es una palabra que genera amores y odios. A muchos se le ponen los pelos de punta cuando escuchan la palabra emprendedorismo y creo que no hay que relegarla, sino que hay que resignificarla y trabajarla, ¿no? Creo que en el discurso hegemónico del emprendedorismo, que tiene algunos referentes como, no sé, Andy Freire, por ejemplo, que tiene un libro sobre el tema, un poco la visión es esa, ¿no? Una persona que tiene una idea maravillosa solo en su casa, en su garage, va a hacer algún nivel de desarrollo, luego va a conseguir una inversión de un inversor ángel, me gustaría discutir después el concepto de inversor ángel, y que finalmente va a tener éxito y va a ser millonario independientemente de su contexto, ¿no? Me parece que es algo que, sobre todo en las universidades que estamos participando de este evento, me parece que por nuestra región, no solamente las universidades del conurbano, tenemos que pensar nuestro propio marco teórico. Eso la verdad es que es algo que pocas veces sucede, no digo que sea imposible, digo que sucede muy poco, y que es muy poco probable que suceda en nuestro contexto, ¿no? En universidades del conurbano, a nuestros estudiantes, a nuestros emprendedores. Principalmente porque la verdad es que para acceder a esas inversiones generalmente hay que estar en contacto con esos inversores, y no solamente estar en contacto, quiere decir conocerlos o tener una dirección de mail, un número de teléfono, una dirección, sino también pertenecer a cierto entorno en el cual muchas veces no pertenecemos, creo que en general no pertenecemos, y por sobre todo nuestros estudiantes y nuestros actores locales no pertenecen. Y esta discusión de que se puede hacer solo, ¿no? Independientemente del contexto. Ahí adhiero mucho más a la visión de Mazzucato, que lo que plantea es el Estado emprendedor, ¿no? Y lo que plantea un poquito para resumirlo es que no hay emprendedores si no hay un Estado que emprende, ¿no? O sea, es difícil también, y esto volviendo al tema del contexto que planteaba recién, es difícil emprender con estas condiciones, sobre todo cuando parece haber un proyecto de primarización de la economía, ¿no? Cada vez las pymes les cuesta más sostenerse y terminamos teniendo un modelo económico que es principalmente viable para el modelo agroexportador. Entonces, en ese contexto me parece que lo que tenemos que plantear, discutir, sin abandonar estos conceptos, sin abandonar el concepto de emprendedor, porque me parece que es lo que necesitamos para que el país, es una de las cosas que necesitamos, por supuesto, que para que el país salga adelante, tenga más pymes, más producción, más industria, más innovación, que como decía Titi recién, ¿no? El rol de la innovación como motor de desarrollo económico es indiscutible. Ahora, ¿cómo llegamos a esa innovación? Creo que no es a través de los científicos que se tienen que convertir en empresarios de un día para el otro porque de repente ya no tienen más lugar en el sistema científico, sino a través de políticas activas de direccionamiento, de financiamiento, ¿sí? de incentivo para que la industria privada invierta en investigación y desarrollo e innovación, pero eso es imposible si no hay un Estado que invierte. En todos los países, que siempre una cosa que se critica mucho es que en Argentina hay poca inversión en innovación por parte de los privados. Y eso no se logra con un Estado que invierte menos en innovación, sino con un Estado que invierte más en innovación y que empuja a esos inversores privados a invertir en innovación. Finalmente, digamos, pensar en que no hay un proyecto de país que sea innovador, o que no sea innovador y con innovadores que estén a la cabeza, ¿no? Al contrario, el Estado es el que se tiene que poner al frente de ese desarrollo. A mí me parece que tenemos que trabajar, que por eso también celebro mucho este encuentro, en la generación de un marco teórico para el emprendedorismo en el conurbano bonaerense, en Buenos Aires, si por fuera de lo que es ese discurso hegemónico,
pensar en otro tipo de actores como el cooperativismo, ¿sí? la economía social, la asociatividad de nuestros y cómo financiar y cuál es el rol de la universidad ahí. Por eso también celebro que esta universidad, siendo tan joven, se haya puesto esa tarea, ¿no? ¿Cuál es el rol de la universidad para acompañar a esos estudiantes, esas personas de nuestra comunidad que tienen proyectos, que tienen ideas, que tienen necesidades también? ¿Cómo acompañarlos para que lleguen a un estado de madurez donde puedan sentarse a negociar con un socio financiero, con un banco, pero que lleguen en otras condiciones, ¿no? donde puedan negociar con un mayor nivel de igualdad, ¿no? Que no vayan solamente con su carpeta y su idea debajo del brazo, sino también con un mayor nivel de desarrollo, lo que les permita tener una fuerza mayor de negociación. ¿Sí? Finalmente quiero ser breve, así lo discutimos, charlamos sobre esto que me parece lo más interesante, pero quería citar a una persona que trabaja en nuestra universidad, que admiro mucho, que es Jorge Aliaga, que en un artículo que se llama Recalculando el CONICET decía lo siguiente, ¿no? Querer poner culpas en el sistema científico, asignar a los investigadores la obligación de convertirse en empresarios, es solamente una estrategia distractiva. Lo que se está haciendo en el MINSIT y en el CONICET es simplemente acomodar sus planes al nuevo modelo económico del gobierno que forman parte, ¿no? Pensando en el sentido de lo que les decía anteriormente. No hay un modelo de país innovador, con desarrollo, con emprendedorismo, si no hay atrás un Estado que invierta en innovación. Buenas tardes a todos, mi nombre es Aníbal Lobuso, yo vengo de la Universidad Nacional de José de Paz, soy coordinador de la carrera de Administración. Y en este sentido hice una pequeña investigación donde revisé 28 publicaciones de diferentes países, muy bien caracterizó Pablo inicialmente esta emergencia a partir de la década del 90 en toda América Latina, en Brasil continente, en Chile, en Colombia, en Perú y en México, son los países donde hay una mayor presencia de publicaciones vinculadas con el emprendedurismo. También revisé algunas publicaciones de España, donde también hay una fuerte presencia en la emergencia de este fenómeno, de la Argentina por supuesto, y algunas de Estados Unidos también para comparar. Y en ese sentido me generó un conjunto interrogante, que es lo que venía acá a compartir con ustedes, y más que nada a no sentirme tan solo con estas preguntas y no venir a dar respuestas o perspectivas, sino unas reflexiones generales a partir de esta búsqueda bibliográfica, y en torno a algunos interrogantes que se me generaron, por ejemplo, como decía bien Sebastián, a este discurso hegemónico y cómo ancla este discurso hegemónico dentro de un discurso político global que hoy en la Argentina tiene un fuerte impacto. Y en ese sentido, un primer llamado de atención que me generó es que dentro de estas publicaciones que revisé había una muestra representativa no solo de países sino también en torno al origen de las publicaciones. Mayoritariamente las publicaciones eran de universidades nacionales y de organismos públicos, y también hay una gran cantidad de bibliografía que proviene de la divulgación general, podríamos decir, o libros no vinculados ni con el ámbito de la política pública ni con el ámbito académico. Como por ejemplo acá el compañero citó uno, el de Andy Freire, etc. Y algo que me llamó la atención es que había una gran cantidad de puntos en común entre esta literatura de divulgación general y los textos que se presumen académicos, científicos o vinculados con la política pública. Y en general había una fuerte reproducción, no de la literatura de divulgación, de los manuales o textos de las universidades públicas nacionales o ámbitos académicos, sino a la inversa. Es decir, que me llamó mucho la atención que en universidades públicas nacionales se reproduzca un discurso que no tiene un origen académico, sino que tiene un origen principalmente vinculado con estos ámbitos de divulgación.
Y en ese sentido, un primer interrogante en torno a esta figura del emprendedor que se presenta hoy en día en todos nuestros discursos públicos fue justamente, bueno, ¿qué es lo que diferencia, si vamos a términos históricos, la figura del emprendedor con el empresario emprendedor o el empresario innovador de Jung? Y parte de esta literatura daba alguna respuesta de su perspectiva y principalmente hacía referencia a que el emprendedor no era un empresario, pero que podía llegar a serlo. Con lo cuál era la carencia de ese emprendedor frente a ese empresario tenía que ver justamente con algo que mencionaba Sebastián, que caracterizaba este discurso hegemónico, la figura del financiamiento. El empresario era alguien que tenía financiamiento y que podía llevar adelante un proyecto. Sin embargo, el emprendedor era alguien que no tenía absolutamente nada, pero que tenía una idea brillante y que en todo caso iba a recibir ese financiamiento por una cuestión meritocrática para poder llevar adelante un proyecto exitoso. Y en ese sentido me parece que esta figura del emprendedor yo creo que entraña algo mucho más profundo que tiene que ver con la constitución de un nuevo sujeto social. Un nuevo sujeto social que justamente es de carácter meritocrático, que se basa exclusivamente en un conjunto de capacidades o competencias individuales y que en el marco del orden discursivo de la política pública justamente lo que viene a hacer, y por eso me parece que conjuga también con este proyecto político que se está llevando adelante, es justamente legitimar y justificar un determinado estado de cosas y un conjunto de políticas públicas que se llevan adelante con respecto a, no solo con respecto al desarrollo emprendedor, sino con respecto a un proyecto de país en general. Y acá quería justamente retomar lo que decía Sebastián en relación a el resignificar este discurso hegemónico. Cuando pensamos en esta palabra emprendedor, yo creo que las palabras no son ni inocentes, ni ingenuas, ni desinteresadas, sino que en todo caso vienen a construir un orden discursivo que tiende a reproducir la red de relaciones de poder de una sociedad determinada. Y en ese sentido, me parece que el anclaje de esta figura del emprendedor en un discurso político de orden neoliberal, y por eso también la fuerte incidencia en la década del 90 en toda la región de la figura del emprendedor, viene justamente a justificar y legitimar un corrimiento del Estado de un montón de ámbitos de actividad social que están, podríamos decir, vinculadas con el viejo estado de bienestar. Si nosotros miramos, por ejemplo, las políticas públicas actuales, las políticas de endeudamiento, las políticas de recorte del Estado, las políticas de recorte en ámbitos de ciencia y tecnología, de salud, no solo la desjerarquización del Ministerio de Ciencia y Tecnología, sino también del Ministerio de Trabajo, desde mi punto de vista, vienen justamente ancladas con este discurso del emprendedor como el ser individual, meritocrático y exitoso, en función de que hay un conjunto de responsabilidades sociales que en todo caso se asignan a problemáticas individuales. Es decir, hay problemáticas sociales que se responsabiliza al sujeto individual de esas problemáticas, como por ejemplo el desempleo, la pobreza, porque en todo caso, en el marco de este discurso del emprendedurismo, el desempleado, el pobre, es alguien o que no tiene una idea exitosa, o que no es creativo, o que no es tenaz, o que no es perseverante. Todas estas características justamente se le asignan a la figura del emprendedor, o que no es resiliente. Resiliente, otro concepto que me hace bastante ruido cuando leo esos textos de emprendedurismo, y que es un concepto que atraviesa un montón de disciplinas y que creo que también tenemos que cuestionar y resignificar. O sea, resiliencia en el sentido de esta persona que se enfrenta a determinados obstáculos y sale fortalecido. Y en todo caso, siempre hay una adjudicación individual de una determinada problemática social. Y en ese sentido me parece que, en todo caso, conjuga justamente con lo que Robert Castell llamó, a mediados de los 90, en su libro La transformación de la cuestión social, una crisis de la sociedad salarial.
Es decir, hay una determinada sociedad que ya no puede dar respuesta por medio del trabajo legítimo, genuino, a determinadas problemáticas sociales. Y me parece que si no hay un fuerte proceso de cuestionamiento y de resignificación, como mencionaba Sebastián, de esta figura del emprendedor, lo que corremos riesgo es justamente de promover un cuentapropismo flexibilizante en relación con resaltar determinados atributos y invisibilizar, ocultar a la vez determinadas problemáticas sociales y justamente el rol del Estado. Nosotros miramos, decía anteriormente, las políticas de endeudamiento, las políticas vinculadas con el recorte del Estado, las políticas de apertura comercial, las políticas de reducción fiscal de los sectores más favorecidos de la sociedad. Ninguna de esas políticas tiene por fundamento la generación de puestos de trabajo. No hay ninguna política del Estado Nacional que tienda a generar nuevos puestos de trabajo y, más aún, generar nuevos puestos de trabajo de calidad. Y en ese sentido, justamente, me parece que el emprendedor ancla de una manera bastante acabada con respecto a esto. Y creo que, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo con el desarrollo científico-tecnológico, con el desarrollo de un empresariado nacional y una matriz socioproductiva de carácter industrial, pero creo que justamente el desarrollo emprendedor no tiende a eso, sino que hay algunos datos ya estadísticos que podrían poner en cuestionamiento esto del desarrollo emprendedor. Por ejemplo, el monitor global de actividad emprendedora que hace un monitoreo hace más de 10 años en 142 países del mundo. Por un lado, reconoce que en la Argentina hay una alta tasa emprendedora, sin embargo, ahí pone el interrogante en torno a los motivos que llevan a esas personas a emprender. Y principalmente ese emprendedurismo deviene justamente de un recorte, un achicamiento del mercado laboral, una flexibilización laboral que impacta en el ingreso real, en la tasa de ingreso de la población, y por ende tiene que buscar alguna otra alternativa para llegar a un salario medianamente digno. Y por otro lado, este discurso del desarrollo nacional a partir del desarrollo emprendedor, si lo miramos hasta en términos de los argumentos, bueno, porque el emprendedor exitoso, dice la bibliografía, una vez que desarrolla el emprendimiento va a generar puestos de trabajo, con lo cual va a generar un crecimiento económico. Sin embargo, las estadísticas de este organismo internacional que monitorea la actividad emprendedora, por supuesto que promueven la actividad emprendedora, no son críticos de la misma, reconoce que de la totalidad de emprendimientos, solo un 20% estima tomar entre 5 y 10 personas en los próximos 5 años. Y que el 0,15% estima tomar más de 10 empleados en los próximos 5 años. Con lo cual, la generación de empleo ahí se nos cae por su propio peso. Y peor aún, porque si miramos los propios datos de este organismo, el 80% de los emprendimientos no sobreviven más de 2 años. O sea, la tasa de mortalidad de la actividad emprendedora es muy fuerte. Entonces, si cruzamos ambos datos y el 80% no sobrevive más de 2 años y la expectativa en torno a la generación de puestos de trabajo, muchos de esos que tenían expectativas para generar puestos de trabajo están dentro de esa tasa de mortalidad, con lo cual podríamos presumir hasta que es aún inferior. Por otro lado, y sumado a lo que referenciaba anteriormente, en relación con las políticas públicas que no tienen ningún propósito de generación de empleo genuino, si nosotros miramos, por ejemplo, la realidad de las pequeñas y medianas empresas de nuestro país, entre el 85 y el 88% de las pequeñas y medianas empresas no exportan, solo vive del mercado interno. Con lo cual es aún más grave
la problemática en función de que las políticas de apertura económica, las políticas de reducción del salario real, las políticas que impactan negativamente en las tasas de empleo, lo que tienden es achicar ese mercado interno, por lo cual ponen aún más en duda la supervivencia de sus emprendimientos. Y en este sentido es a lo que hacía referencia en torno a los interrogantes que me genera tanto el concepto de emprendedurismo como el pensar el emprendedurismo como una política de desarrollo a escala nacional de manera sustentable. Yo creo que no hay desarrollo emprendedor sin desarrollo del mercado interno, en todo caso, sin una política activa del Estado en la generación de empleo de calidad y en el desarrollo científico y tecnológico, y ahí sí, las universidades nacionales pueden jugar un rol central en motorizar estos desarrollos, estos emprendimientos. Porque de otra manera, los emprendimientos, salvo alguna excepción, tienden a ser emprendimientos de subsistencia. Ese es mi criterio, mi carácter, y no tengo ninguna justamente que compartir estas angustias con ustedes. Es cierto, hay libros que dicen esto como decís, pero hay otros libros también. Digo, hay otros libros que... Y creo que hay una parte a mí me gustó mucho como vos lo planteaste, Sebastián. Y era lo que yo quería decir, pero a vos te sale más redondito. Hay que resignificar, hay que trabajar en el tema, hay que poner en discusión este discurso hegemónico. Y hay que desactivar filtros. Digo, yo agrego esto, hay que desactivar filtros. El hecho de decirlo de esta manera me hace sentir recontra bien. En el año 2004, cuando nosotros empezamos a trabajar en esta temática, yo tenía el mismo grado de angustia que tenía vos. Y me di cuenta que este poder hegemónico a veces establece determinados filtros y hace que ciertas cosas permeen y no otras. Digo, cuando empecé a rascar un poco más bajo de la superficie, primero, me encuentro que el concepto de emprendedor es mucho más viejo de lo que uno hubiera pensado. Digo, uno puede encontrar elementos desde los primeros economistas que empezaron a plantearse alguna cosa en relación a esto. El tema del riesgo, el tema de la incertidumbre, Schumpeter, que aparece como uno de los tipos que visibiliza el fenómeno emprendedor. Algunas cuestiones que tienen que ver con, y yo no pretendo ser ingenuo, pero cuando uno lee a Schumpeter habla del entrepreneur. Cuando uno va a la Real Academia Española, emprendedor es la palabra más parecida a entrepreneur y no son significados equivalentes. Recién en el año 2012, la Real Academia Española incorpora la acepción del emprendedor en el sentido económico. Digo, estamos hablando de cosas distintas. Entonces, le pusimos durante mucho tiempo, había tipos que hablaban del entrepreneur, el empresario naciente, un actor económico con particularidad. Digo, Schumpeter era un economista, te puede gustar o no, pero digo, a ver, un tipo de fuste. Pero cuando se habla de emprendedor en español, se habla de otra cosa distinta a lo que hablaba el tipo. Entonces, ahí empezamos con, a ver, ¿qué es para la Real Academia Española el emprendedor? Alguien que emprende acciones azarosas. Entonces, empezamos a hablar, ahí se nos mezcló la hacienda. Por un lado se nos mezcló la hacienda con algunas cuestiones. Cuando uno busca, y aún te digo, yendo a las raíces, digo, yo intenté hacer el intento de ir a buscar en la propia lengua nativa donde estos tipos hablaban, ¿sí? Mucho dominio del inglés, más que la escuela secundaria, y un buen aliado como Google que te ayuda a traducir. En el año 2004 había 2000, me encuentro con 2000 revistas que tienen artículos sobre emprendimiento. 2000 revistas, donde cada una tenía una visión de, digo, hay en la India, hay en Rusia, hay en, qué sé yo, Rumania. Por eso digo desactivar los filtros, porque lo que nos ha llegado como discurso establecido ha sido solo una parte de toda esa producción. Y no es la más agradable, digo, y en parte tiene que ver con esto. Uno de los tipos que realmente la literatura reconoce como señero en este enfoque más de proceso, de esta mirada más integral, del tema del emprendimiento como parte de una cosa mayor, que sale de esa cosa, como decíamos, meritocrática, individualista, de las características del emprendedor de McClellan, que es de la década del 60, es Aaron Shapiro, un tipo que escribió un papercito así chiquitito en el año 84, decía, evento emprendedor. No tenemos que mirar la figura del emprendedor, sino tenemos que mirar el evento, mirar el proceso. 84. De eso ha llegado poco acá. Nos quedamos con la parte de la literatura que resulta funcional a los intereses de estos tipos. Hay parras de estudios
acerca de cuál es el rol del emprendedorismo en distintos contextos y en distintos lugares. Aldrich, Sack, Colin Mason, en Europa, por ejemplo. Los tipos te dicen, señores, ojo que para todo no sirve el emprendimiento. Sirve para dinamizar ciertas cuestiones, sirve para ciertas cuestiones que tienen que ver con cómo las instituciones de conocimiento convierten ideas en acción en ciertos casos y bajo ciertas condiciones. El primer tipo que empieza a plantearse el tema de PYME, porque ahí también tenía otra confusión, PYME con emprendedor, fue David Lipsch, un físico de partículas que hace un MBA y se encuentra que aplicando la lógica de flujo y no stock, como diría un economista, encuentra que la contribución a la generación de empleo y renta está en manos de las pequeñas unidades económicas y no de las grandes. No inventó las PYME, inventó una forma de ver cómo contribuyen. Por eso es que ahora después nos preocupa porque tienen poca sobrevida. Y sí, sí. El punto es que en esta cosa de entender el emprendimiento hay que tener una mirada más abarcativa y no quedarse solo, insisto con esto. ¿Y por qué me pongo tan enérgico? En el año 2004 hicimos un workshop que tenía que ver con hacer más o menos lo mismo que estamos haciendo acá. La reunión que tuvimos previa lo comenté. Conformamos una red de académicos de América Latina que hablamos del tema de emprendimiento. Emprende Sur, porque nos rompían los quinotos esta idea de las cosas que nos venían enlatadas y que teníamos que darnos esta discusión. Digo, hay visiones alternativas, como en todas otras cuestiones, cuesta que permeen, cuesta muchísimo que permeen. Venimos haciendo el esfuerzo, por eso está bueno esto, es cierto, comparto todo lo que vos decís. Lo que digo es, eso es una parte de la película. Hay otra parte de la película más rica. Cuando se te corrió el velo, hay algunas cosas que pueden ser interesantes. ¿Te sirve para todo el emprendedorismo? No. No reemplaza una macro equilibrada. Jamás. Ningún economista te lo va a decir a esto. No reemplaza la vocación por el consumo interno que tiene que tener una política pública. Pero ni a palo. Y por eso decimos que entender el emprendimiento tiene que ver con entender el contexto. Hoy tengo a cargo, como secretario de la universidad, una incubadora. Ni en pedo le digo a alguien que salga a emprender. Por esto que vos decías, pero es de sentido común. A ver, es sentido común. Ahora, eso no significa que uno no pueda hacer nada. Lo que digo es, juntémonos, charlemos y veamos qué podemos hacer. Hagamos capacitación, entrenémonos en desarrollo de competencias, discutamos qué cosas son significativas o no. No tengo la respuesta, por eso me gustan estos espacios, para buscar esto. Tal vez no tengan la respuesta que vos necesitas hoy y ahora, pero lo cierto es que el contexto hoy es adverso para la creación de empresas. Eso no me cabe ninguna duda. No significa movilizarte, significa prepararte para cuando esperemos que cambie, vamos a hacer lo posible para que cambien las condiciones, empezar otra discusión de otro plano, que va atada a esto, seguro. ¿Sí? Pero, mientras tanto, la inteligencia creo que está en encontrar qué es lo que podemos hacer entre todos, preparándonos para cuando esas condiciones cambien, no nos agarre de vuelta, distraídos, y estas cosas no nos pasen. Lo último que agrego, esta idea de esta fantasía, como, a ver, y lo que vos lo sabés, lo que hemos discutido con el ministro, cuando Parañao era Lino, porque era el amigo nuestro, porque éramos parte de toda la misma banda, yo era el coordinador de la red Vitec, vivía cagándonos puteada, hacía estas reuniones, hizo los GT y no nos invitaba a las universidades. Así como Néstor decía, Mauricio Macri, yo siempre dije, Parañao es Lino, es tan Parañao ahora como antes, el tipo tan jodido, ahora como antes, se hizo un palacio este desgraciado. Cuando nosotros tratábamos de discutir desde adentro estas cuestiones, nos sacaban tarjeta roja. Cuando tratábamos de plantear estas discusiones y nos salían, tiraban con esto. Lo que pasa es que ahora están desatados. Andy Freire, Bullrich están tan desatados, entonces te salen con una cosa y además cuentan con una cuestión mediática donde no solo se apropiaron del concepto de cambio, se apropiaron del concepto de emprendedor. Yo tengo que discutir con compañeros, decirle, che, muchachos, pero no es esto, no es solo esto, hay más acá, hay más. Pero es tan feroz, es tan feroz la avanza de los medios, también la apropiación cultural de esto, que realmente es difícil. No quiero dar la alegría, esto, no. El momento está bravo, está difícil, está bravo para todo, está bravo para emprender y está bravo para ir a la escuela. Entonces, el cambio me parece que tiene que ver con otras cuestiones. Ahora, mientras tanto, alguna cosa seguramente podemos hacer. Recientemente hemos empezado a trabajar
Algo que decía Pablo, que en estos temas decía no hay modelos de referencia, ¿no? En vinculación tecnológica en general y en gestión del emprendedorismo en particular, no hay manuales de buenas prácticas, no hay una bibliografía establecida que diga, bueno, una universidad nacional debe hacer esto, esto y esto para, como dice el título de la charla, ¿no? Para apuntalar el desarrollo local gestionando la vocación emprendedora de sus estudiantes, sus docentes, los vecinos que son parte del territorio que enmarca. Y algo que decía y que dijo muy bien Sebastián, ¿no? No se puede emprender en un estado que no emprende, que dicho de otra forma es lo mismo que decir nadie se puede salvar solo por su idea, solo por su innovación, solo por desarrollar su emprendimiento en un garage, como dice la fábula, en un país que no solo no emprende, sino que se cae a pedazos en algunos momentos, en algunos temas.